El enlace AB tiene el movimiento angular mostrado. Determine la aceleración del collar C en este instante. Vemos que el eslabón AB nos muestra su aceleración y su velocidad angular. La aceleración angular tiene un valor de 3 radianes por segundo y la velocidad angular del eslabón AB es de 5 radianes por segundo. Así también la longitud de AB es de 2 pies, lo cual forman un ángulo de 45 grados con respecto a la horizontal. El collarín C está unido al eslabón BC, lo cual forma un ángulo de 60 grados con respecto a la horizontal. Y el brazo, que es de CAB, es de 2.5 pies. Lo que nos pide en el problema es hallar la aceleración del collar C, que sería este collar, en el instante mostrado. Como primer paso necesitamos la aceleración de B, la aceleración de C, la velocidad angular de esos dos puntos, una aceleración angular igual de esos dos puntos y la distancia que hay entre el punto C y el punto B, escrita vectorialmente, todo excepto la velocidad angular. La ecuación para el análisis de aceleraciones entre dos puntos va a quedar de la siguiente forma. La aceleración de B va a ser igual a la aceleración de C más la aceleración angular entre los puntos B y C, producto cruz a la distancia que hay del punto C hacia el punto B, menos la velocidad angular de esos dos puntos al cuadrado multiplicado por la distancia que hay del punto C al punto B, vectorialmente, excepto la velocidad angular. Como primer paso vamos a buscar la aceleración del punto B. En el diagrama vemos que B se ubica al extremo del eslabón AB, lo cual rota con una velocidad angular de 5 radianes por segundo y una aceleración angular de 3 radianes por segundo al cuadrado. Y esto sucede en torno al punto A. El punto B se dice que rota en torno al punto A y la ecuación de la aceleración de B queda así. La aceleración de B, escrita vectorialmente, va a ser igual a la aceleración angular, de este caso de la barra del eslabón AB, producto cruz, la distancia que hay desde A hacia B, menos la velocidad angular del eslabón AB al cuadrado, multiplicado por la distancia que hay del punto A al punto B, de igual forma vectorialmente, excepto la velocidad angular. En el problema nos da la aceleración angular, lo cual es de 3 radianes por segundo al cuadrado. Dicha aceleración va en torno contrario a las manecillas del reloj, lo cual le corresponde un valor de K positivo, mientras que la velocidad angular de la barra AB, que es de 5 radianes por segundo, también le corresponde un valor de K positivo, porque va en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Nos falta ahora en la ecuación de la aceleración del punto B, sería el vector distancia de A hacia B. Dibujamos el vector distancia de A a B. Y nos auxiliamos del ángulo de 45 grados con respecto a la horizontal para marcar sus componentes en X y en Y, de acuerdo a nuestro plano de referencia de ejes coordenados. Bien, teniendo la ecuación de la aceleración del punto B que rota en torno a, procedemos a sustituir los datos. La aceleración de B va a ser igual a la aceleración angular, escrita vectorialmente del eslabón AB, que es de 3K positivo, producto cruz, la distancia que hay del punto A hacia B. De acuerdo con el diagrama y
y el vector distancia de punto A hacia B en sus componentes X y Y, tenemos que va a ser igual a 2 coseno de 45 grados en I más 2 seno de 45 grados en J, menos la velocidad angular del eslabón AB, que vale 5 radianes por segundo. Esos van a estar elevados al cuadrado, que a la vez van a multiplicar a la distancia que hemos escrito anteriormente, y es 2 por coseno de 45 grados en I más 2 por seno de 45 grados en J. Procedemos ahora a hacer la simplificación de la ecuación de la aceleración del punto B, auxiliándonos del círculo que hemos dibujado anteriormente en los problemas, lo cual nos es de gran utilidad al hacer productos cruz entre los vectores I, J y K. Bien, tenemos 3 K cruz I, K cruz I le corresponde un valor de J positivo, lo cual queda de la siguiente forma: producto cruz entre K y J le corresponde un valor de menos I, menos 3, que multiplica a 2 por seno de 45 grados en I. Ahora bien, menos por más da menos 5 al cuadrado, que multiplica 2 por coseno de 45 grados en I, menos por más da menos 5 al cuadrado, que multiplica 2 por seno de 45 grados en J. Reduciendo término a término, nos queda de la siguiente forma: la aceleración del punto B va a ser igual a menos 28, que multiplica la raíz de 2 en I, menos 22 por raíz de 2 en J. Lo que falta ahora es encontrar la aceleración del punto C. La aceleración del punto C no la sabemos aún, pero si observamos en el diagrama, vemos que C va a seguir una trayectoria horizontal, por lo cual su aceleración va a seguir la misma trayectoria, y suponemos que va hacia la derecha, es decir, en un sentido positivo en I, por lo cual establecemos que la aceleración del punto C va a ser igual a la aceleración de C en I. La velocidad del eslabón BC no la sabemos aún, pero la hallamos mediante el método del centro instantáneo de rotación. En el diagrama vemos que el punto B va a seguir una trayectoria circular, por lo que su vector de velocidad va a estar perpendicular al vector distancia de A hacia B. Es decir, que su vector velocidad de B va a estar representado de esta forma. El punto C, al seguir una trayectoria horizontal, el vector velocidad de C va a seguir la misma trayectoria, por lo que dibujamos el vector velocidad de C y nos queda así. El centro instantáneo de rotación va a ser el punto en donde los ejes perpendiculares a los vectores de velocidad se intersectan, por lo que procedemos a dibujar dichos ejes perpendiculares de cada vector de velocidad. Para la velocidad del punto B ya no es necesario dibujar dicha perpendicular en torno a ese vector, porque
la velocidad del punto B que rota en torno a va a ser tangencial a ese punto, por lo que su eje perpendicular va a ser el eje o bien el vector distancia que hay del punto A hacia el punto B. Punto C vamos a dibujar dicho eje, lo cual corresponde así. Vemos que en donde se intersectan, que es en este punto, es el centro instantáneo de rotación. El triángulo que se formó al ubicar el centro instantáneo de rotación es redibujada aquí, lo cual como dato tenemos 2.5 pies, la distancia que hay del punto C hacia B, y las distancias que tenemos que hallar va a ser de la de A a B y la de A a C. La de AB no es de 2 pies, porque el centro instantáneo no toca exactamente en el punto A, por lo que vamos a calcular. Primero procedemos a obtener los ángulos del triángulo oblicuo-ángulo. Para ello nos ubicamos en el punto C. Como primer procedimiento para hallar las distancias, obtenemos los ángulos de los puntos C, A y B. En el punto C va a ser fácil encontrar dicho ángulo, porque si nos auxiliamos del diagrama del problema vemos que tenemos 60 grados con respecto a la horizontal, y lo que le corresponde a su ángulo complementario sería de 30 grados. Ahora bien, el ángulo para el punto A, de igual forma nos auxiliamos del diagrama que nos da el problema. Vemos que con respecto a la horizontal se forman 45 grados, por lo que su otro ángulo que necesitamos va a ser 90 grados. Sumados nos da 135 grados. Para hallar el ángulo del punto B, solo va a ser necesario restarle a 180 la suma de 135 grados más 30, el cual toma un valor de 15 grados. Ya tenemos los ángulos. Lo que procede ahora es hallar las distancias. Para ello vamos a utilizar la ley de los senos, la cual establece lo siguiente. AB, seno de 30 grados, va a ser igual a 2.5 entre seno de 135 grados. Despejando AB, queda que es igual a 1.76 pies. Ahora procedemos con la distancia de A a C. De igual forma, AC entre seno de 15 grados va a ser igual a 2.5 pies, en este caso no lo ponemos, entre el seno de 135 grados. Dejando AC de la ecuación, nos queda que es igual a 0.91 pies. Ahora bien, para hallar la velocidad angular de BC, será necesario ubicar la velocidad de B, por lo cual la velocidad de B va a ser igual a la distancia R que hay desde donde rota, que es de A hacia B, que multiplica la velocidad angular del eslabón AB. Es igual a 2 pies, que multiplica a 5 radianes,
por segundo, dando una velocidad de 10 pies por segundo. Obtenido la velocidad del punto B, procedemos ahora sí a encontrar el valor de la velocidad angular de BC, lo cual es lo siguiente. La velocidad de B también va a ser igual a la distancia que hay del centro instantáneo de rotación hacia B, que multiplica a la velocidad angular de dicho sistema, que lo podemos anotar como CB. Tenemos que la velocidad de B es de 10 pies por segundo y la distancia que hay del centro instantáneo de rotación hacia B es de 1.76 pies, que multiplican a la velocidad angular del eslabón CB o bien de ese sistema. Despejamos la velocidad angular de CB, lo cual nos queda así: 10 pies por segundo entre 1.76 pies, y eso va a ser igual a 5.68 radianes por segundo. La velocidad angular de BC ya la calculamos y es de 5.68 radianes por segundo. La aceleración del punto BC la suponemos que va en sentido contrario a las manecillas del reloj, por lo cual le corresponde un valor de K positivo, dejándola expresada de esta forma. Ahora bien, la distancia que hay del punto C hacia el punto B, escrita vectorialmente, va a ser la siguiente. Vemos que C está aquí y B está acá. El vector distancia de C a B va a estar dibujada de la siguiente forma. Y es RCB. Para hallar sus componentes nos auxiliamos del ángulo de 60 grados que forma con respecto a la horizontal. Las componentes del vector de distancia de C a B van a quedar de la siguiente forma. En el eje X tenemos que va a ser igual a 2.5 que multiplica coseno de 60 grados, mientras que en el eje Y va a ser igual a 2.5 que multiplica al seno de 60 grados. Vectorialmente la distancia de C a B va a estar escrita de esta forma: 2.5 que multiplica el coseno de 60 grados en I más 2.5 seno de 60 grados en J. Tenemos lo necesario para ahora sí hallar la aceleración del punto C y la aceleración angular de paso del punto B a C. Sustituyendo los valores en la ecuación original, tenemos la aceleración de B, escrita vectorialmente, va a ser igual a menos 28 que multiplica la raíz de 2 en I, menos 22 que multiplica la raíz de 2 en J, va a ser igual a la aceleración del punto C que va en I, más la aceleración angular del punto B hacia el punto C en K, producto cruz, la distancia que hay del punto C hacia B, que es 2.5 coseno de 60 grados en I, más 2.5 seno de 60 grados en J, menos la velocidad angular al cuadrado que multiplica a 2.5 coseno de 60 grados en I, más 2.5 seno de 60 grados en J. Igualamos las componentes I y J para obtener un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, lo cual nos queda así: menos 28 que multiplica la raíz de 2 va a ser igual a la aceleración del punto C, menos la aceleración angular del punto BC que multiplica a 2.5 seno de 60 grados, menos 5.68 al cuadrado que multiplica a 2.5 coseno de 60 grados. En J es menos 22 que multiplica la raíz de 2, va a ser igual a la aceleración angular que hay del punto B hacia C que multiplica a 2.5 coseno de 60 grados,
menos 5.68 al cuadrado, que multiplica a 2.5 senos de 60 grados. En el sistema de ecuaciones tenemos que la aceleración del punto C va a ser igual a 67.82 pies por segundo al cuadrado, y la aceleración angular de la barra BC o del eslabón BC va a ser igual a 30.99 radianes por segundo al cuadrado. Nos pide la aceleración de C, lo cual lo tenemos y es el que obtuvimos, que es 67.82 pies por segundo al cuadrado. La dirección que sigue dicha aceleración es la que propusimos al principio, y es de que va en sentido hacia la derecha, lo cual le corresponde un valor de I positivo, lo cual finalmente queda así. La aceleración del punto C va a ser igual a 67.82 pies por segundo al cuadrado en I, es decir, que va hacia la derecha. Y así finalmente acaba este problema.